¿Qué tal amigos? Shabbat Shalom, mi nombre es Joseph, director del Ministerio es Jaime, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Y les doy la bienvenida a este su programa de lo simple a lo complejo que transmitimos aquí por Teshuva TV. Gracias le doy al Todopoderoso por darme la oportunidad nuevamente de estar con ustedes compartiendo la rica savia del olivo natural. Bueno es el Todopoderoso. Cada día nos otorga en su gran bondad el alimento, la necesidad de nuestras vidas, el cuidado. Es un gran honor para nosotros poder servir su nombre y ser testigos de su Mesías aquí en la tierra. Y para mí, el día de hoy es de la gran alegría poder compartir la porción correspondiente esta semana, porque así puedo dar, ¿verdad?, de ese pan que el cielo me permite conocer cada vez que estudio la Sagrada Torá del Altísimo. Como le dije, este programa llega a ustedes de parte del Ministerio es Jaime, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados por medio de la obra redentora de nuestro Mesías Yeshua, cuando Él dio su vida voluntariamente para que toda la humanidad a través de Él pueda ser reconciliada con Dios. Y le doy gracias al Ministerio Teshuva TV, al hermano Rico Cortés y saludo a todo ese grupo de maestros que semanalmente estamos esforzados preparando material para poder traer nuevas enseñanzas para ustedes. Amigos, es importante que usted sepa que nuestras enseñanzas están siendo grabadas y están disponibles en Teshuva TV para que usted pueda continuar viendo si usted desea repetir las enseñanzas. Existe un gran grupo de maestros que estamos preparando enseñanzas semana tras semana para que usted tenga acceso a ellas. Y este ministerio comparte sus enseñanzas en Teshuva TV y a la misma vez posee una página web que usted puede accesar y estudiar también con nosotros otros aspectos de las escrituras correspondiente a la porción semanal de la Torá. Y este proyecto de lo simple a lo complejo es un proyecto que hemos diseñado para educar al cuerpo del Mesías en los aspectos simples de la escritura sin dejar atrás los aspectos complejos. La escritura posee muchos aspectos misteriosos que en los evangelios vemos escritos y manifestados, al igual que las cartas de Shaul de Tarso, conocido como Pablo, y los demás apóstoles. El libro de Revelación es uno de los libros más complejos y más misteriosos de la Escritura, y si usted no conoce los aspectos complejos de la Torá y los profetas, muy difícilmente pueda descifrar su código. El libro de Revelaciones es un libro de profecía, es un libro que tiene mucha información de carácter espiritual que solamente usted podrá ver si el velo que tiene la Torá de Moisés se le es quitado. Ahora, vamos hoy a discutir la porción que nos corresponde. Si usted ha visto nuestro programa anteriormente, sabrá que estamos discutiendo una aliá por semana. Y estas aliá son segmentos correspondientes a la porción de la Torá de la semana. La porción de la Torá esta semana es la Parashá Noaj. Y la Parashá Noaj comienza en el capítulo 6, versículo 9 del libro de Génesis y termina con la vida de Abraham. Es interesante cuando usted lee la Torá que los primeros capítulos de la Torá son como de cierta forma información condensada. No hay muchos detalles con respecto a la vida antes del diluvio, o mejor dicho, a la vida antes de Abraham. Después de Abraham, la Torá de repente pone como un freno en la narración y comienza poco a poco a describir quiénes fueron los patriarcas, los padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, hasta llegar a la vida de los israelitas en Egipto. Esto es sumamente importante porque aquí vemos que el tema central de la Torá es el conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso es que los profetas tienen, mejor dicho, los patriarcas tienen un rol importante en el fundamento de la Torá. No significa esto que el Creador ha dejado a un lado la humanidad en general. Me es sumamente importante mencionar que Israel manifiesta en la prueba científica esa muestra que el Todopoderoso toma para manifestar la condición del ser humano en general. Y si usted ha estado bien despierto en la lectura de la Torá, usted va a ver que hay muchos patrones que se repiten siguiendo el modelo de la menorá. Y esto está escrito así de parte del Todopoderoso con la intención de hacerlo usted ver en los planos más simples cómo el Creador, bendito sea, enfatiza en ciertos detalles con respecto a su revelación.
Pero vamos hoy a hacer el comentario que nos corresponde. Amigo, le invito que usted haga lectura de la aliyah, del segmento en su casa o en su lugar donde esté estudiando esta porción, porque como queremos aprovechar el tiempo, nos es sumamente necesario hacer unos pequeños cortes con respecto a la enseñanza para así aprovechar el tiempo que queremos compartir. Nosotros queremos dar una enseñanza de 1 hora para que usted pueda tomar tiempo para otros estudios, obviamente. Y el segmento corresponde Génesis 6, 9 al 22. Y quiero hacer la bendición correspondiente al estudio de la Torá para entonces comenzar nuestro comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu la'asot v'dibrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos diste el precepto de escuchar, hacer y poner por obra las palabras de la Torah. Por favor, oh Eterno, que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos ponerla por obra en nuestras vidas y ser igual a la imagen de tu Hijo, nuestro Mesías Yeshua. En su nombre te lo pedimos. Amén. El gran Mobul y los Nefilim. Este es podríamos decir, el título que tengo para este comentario de esta semana. Y lo presento de esta forma porque sabemos que la porción de esta semana se titula Noah y habla sobre la vida de Noé y el gran Mobul. Si usted no sabe lo que significa el gran Mobul, es el gran diluvio, es la palabra hebrea para el diluvio. El gran diluvio universal que hemos escuchado por largos años a través de la historia bíblica se conoce en hebreo como el gran Mobul. Y he incluido el tema de los Nefilim porque para poder discutir este segmento, para mí es necesario primero tocar el tema un poco sobre los Nefilim. La porción esta semana, como les dije, es la porción titulada Noah. Si usted es nuevo en el conocimiento de las raíces hebreas de la fe, sepa usted que las escrituras de la Torá, precisamente el Tanaj, no fue escrito con capítulos y versículos. Esos son elementos que se añadieron posteriormente y si no me falla la memoria, la historia tiene que ver con el rey Jaime, King James. Y fue él el que, cuando se hizo la traducción de la Torá, mejor dicho, de las escrituras, de las sagradas escrituras, fue el que trajo la idea de los versículos y capítulos, si no me falla la memoria, amigo. Y este segmento nos va a presentar, amigos, a Noah como un justo que andaba con Dios. Esto es sumamente interesante porque es la primera vez que vamos a ver la palabra justo en la Torá, no diciendo con esto de que no existan otros justos, ¿verdad? Sino que es el primer justo que la escritura nos va a presentar y vamos a conocer un poco más de la idea del justo, pero esto en los aspectos complejos de la escritura, dado que el tiempo aquí no me va a permitir llegar a esa discusión. Pero lo que es importante aquí es que la Torá nos dice que Noah era un justo que andaba con Dios. Y como les dije, antes de discutir este segmento con respecto a Noah, primero deseo hablar un poco sobre los Nefilim. Existen, amigos, varias teorías con respecto al origen de estos. ¿Quiénes eran los Nefilim? Esa es una de las preguntas que muchas personas se hacen y existen muchas ideas con respecto a esto. Y de estas teorías que existen dentro de la erudición bíblica y dentro del mundo hebreo de estudio bíblico, hay dos que quiero tratar con ustedes porque creo que son las más comunes o las más famosas que de cierta forma que se han enseñado dentro de la academia y dentro de la yeshivot. Es decir, las yeshivot son las casas de estudio, las escuelas de estudio judías. Una de ellas es que estos nefilim son producto de ángeles caídos que cohabitaron con mujeres. Otros dicen que son los hijos de Set que se mezclaron con las hijas de Caín. Estas son las dos teorías más comunes que usted va a escuchar dentro de la escritura. De estos, según la teoría, nacen los gigantes que en algunas versiones son llamados los dignatarios. Es decir, de los ángeles caídos haber cohabitado con las mujeres, nacen los nefilim, los gigantes, traducido en la versión en español que tenemos. Y también se dice que de la unión de los hijos de Set, que es el linaje de Adán, que no se corrompió, con la unión de las hijas de Caín, esta mezcla hizo que nacieran los gigantes.
En algunas versiones ellos son llamados los dignatarios, dependiendo de la versión que usted tenga, es la traducción que se le da a esta palabra Nefilim. Ahora, la palabra Nefilim viene de la raíz nafal, que significa caer. Y el im hace el sentido plural, es decir, los caídos. Y esto es importante con respecto a lo que esto significa. Ahora, lo que deseo comentar con respecto a esto es lo siguiente. Tradicionalmente se ha enseñado, que estos fueron ángeles caídos que copularon con mujeres y por la unión de esto nacieron seres sobrenaturales, seres humanos sobrenaturales. Lamentablemente, y esto es un gran problema para cuando estudiamos este tema en particular, la Escritura no ofrece mucha información más allá de lo que está escrito en la Torá. Sin embargo, dentro de la literatura que se desarrolló dentro del tiempo de los macabeos hasta el primer siglo, se ha encontrado literatura que nos habla un poco más al respecto. Y sé que hay muchas personas que tienen mucho temor a estudiar literatura fuera de la Escritura y tienen esta teología basada en la sola Escritura. Pero es importante que usted sepa, amigo, que para el primer siglo todavía lo que usted conoce como el canon no había sido completado. Y para lo que para usted no es un texto sagrado, para los antiguos lo era, amigos. Y esto es importante porque hay mucha información dentro de los textos que usted no tiene dentro de su canon que le va a ayudar a entender muchas de las cosas que están dentro de los escritos apostólicos que tal vez usted ha pasado por alto. Un ejemplo de esto lo va a ver en el caso de Pablo, que Pablo dice, Shaul de Tarso dice en Gálatas, que la Torá fue dada por medio de ángeles. Incluso también así está escrito en el libro de los Hebreos. En toda la Torá usted no va a encontrar esto, pero si usted lee el libro de Jubileos, usted va a encontrar que el libro de Jubileos nos dice que Moisés recibió la Torá por medio de ángeles en el Sinaí. Y esto es sumamente importante porque entonces vemos validado la idea de que estos textos eran de conocimiento en el primer siglo y eran utilizados. Y esto, amigo, le invita a usted a abrir un poco más su mente y la forma que está viendo la Escritura. Porque ciertamente, si usted sigue construyendo una ciudad amurallada y no permite que la palabra del Eterno penetre y la sabiduría del pueblo de Israel le dé a usted el conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de seguro usted no va a aprender mucho más de la Escritura. Ahora, dentro, como les dije, de la literatura del tiempo de los macabeos hasta el primer siglo, se ha encontrado literatura que nos habla un poco más sobre el tema de los Nefilim. Y dentro de esta literatura, llamado apócrifa, se encuentra el libro de Enoc. ¿Sabe que la palabra apócrifa, según la erudición bíblica, significa escondido o oculto? Es importante saber, amigos, que este libro no fue escrito por Enoc. Esto es lo primero que usted debe saber. Cuando usted le dice en el libro de Enoc, no significa que porque el libro se llamaba Enoc, fue escrito por Enoc. Una de las cosas que estaba sucediendo para el tiempo del primer siglo, o tal vez para el tiempo de los macabeos, era que se le estaba adjudicando la autoría de muchos libros a seres humanos importantes dentro de la historia bíblica, o dentro del pueblo de Israel, para darle así autoridad. Porque si usted... para que tenga una idea, hoy en día tenemos un gran problema cuando vamos a estudiar las escrituras. Uno de los grandes problemas que estamos encontrando es que las personas están preguntando, o el estudiante pregunta, ¿con qué autoridad tú enseñas? Y si esto lo estamos viendo hoy en día, cuánto más, antes de decir cuánto más, más aún vemos cómo le preguntan a los maestros qué preparación académica tienes para enseñar lo que estás diciendo. Eso es una forma de decir con qué autoridad enseñas. ¿Cuánto más, amigos, en el primer siglo se veía esto? Si usted va a ver que cuando el maestro está enseñando a Adonenu, nuestro Señor, el Mesías, Yeshua, estaba enseñando, le preguntaban con qué autoridad le enseñaba. Incluso hay un texto bien famoso sobre esto, que incluye a Juan y la autoridad que Juan tiene de parte del cielo. Y como la inmersión del Mesías viene de parte de Juan porque así lo quiso el cielo, pues obviamente el Mesías va a relacionar ese evento con la autoridad que recibe. Pero esto no es el tema de hoy porque sería desviarnos del tema. Pero esto es importante porque cuando usted lee la pseudografía es importante saber que muchos de estos textos llamados escritos apócrifos o pseudografía, tenía información valiosa acerca de la forma en que ellos veían las escrituras. Y si
y el hecho de que tuviera el nombre de un personaje famoso en la escritura no significaba que fuera escrito por él. Pero sí nos permitía saber el pensamiento, cómo ellos veían los textos en aquel tiempo. Y como les dije, este libro no fue escrito por Enoch, sino, como les dije, era común atribuirle a un personaje famoso esta escritura, para así darle autoridad. En los escritos hallados en las cuevas del Qumran, y esto es uno de los temas que me fascina mucho estudiar porque los autores de los rollos del Mar Muerto tenían mucha sabiduría con respecto a los secretos del templo y los secretos de los cielos y la operación del mismo. Y ellos son los que hablaban de los 7 cielos, de los ángeles que guardaban cada puerta de los cielos, el templo de arriba, cómo Melquisedec sirve en el templo de arriba. Toda esta escritura, toda esta información usted la va a encontrar en los rollos del Mar Muerto. Y estos se dice que son los sacerdotes originales del linaje de Sadoc que hacían el servicio del templo y abandonaron el servicio del templo por causa de la corrupción que ocurrió para el periodo de los Asmoneos. Dentro de las cuevas de Qumran se encontró dentro de esta literatura que se halló, valga la redundancia, en el 1947 al 48, cerca de la fundación del Estado de Israel, se encontraron rollos y entre ellos estaba el Sefer Hanoch. Hanoch era el nombre hebreo para Enoch. Existen diversas opiniones con respecto al significado de este nombre, de Hanoch. Algunos comentan que el mismo significa escritor o escriba, atribuyendo a Enoch ser el primero que escribió en el mundo antiguo. Otros comentan que Enoch significa iniciado, en el sentido de ser el primero que recibió de Dios el conocimiento de su camino. Esta idea la extraen del texto de Génesis 5, 22 al 24, donde dice: y anduvo Enoch con el Elohim 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años, y Enoch anduvo con Elohim y desapareció porque lo arrebató Elohim. De este texto es que se toma la idea de ser Enoch el primer iniciado, el primer conocedor de los misterios del Todopoderoso. Y estos misterios no es otra cosa que el camino de Dios. Ahora, este evento donde Enoch fue arrebatado de este plano físico de la existencia forma la base del rollo que contiene su nombre. Y esto porque el libro va a exponer todo aquello que le fue revelado a Enoch producto de este evento. La erudición bíblica ha manifestado su opinión con respecto al autor de este libro, atribuyendo su autoría a un sacerdote levita que luego de la corrupción del templo por parte de los asmoneos se ubicó en la región del desierto aledaño al Mar Muerto. Esta información es de suma importancia, amigos, dado que eran los levitas los responsables de explicarle la Torá al pueblo. No fue hasta después del primer siglo donde nació el concepto de los fariseos y los escribas siendo los maestros de Israel. El Sefer Hanoch, algunos podrán decir, pues entonces yo no tengo ninguna autoridad para enseñar, pero es importante que usted sepa, amigos, que si el que es llamado a enseñar no hace su trabajo, el Eterno hace hasta que incluso las piedras hablen. Volviendo aquí, el Sefer Hanoch desarrolla el misterio detrás del texto de Génesis 6:1 al 8 dentro del marco de la idea de estos Nefilim siendo hijos de la mezcla de seres espirituales con seres carnales. Tradicionalmente se ha pensado que la escritura valida la idea mitológica griega de los dioses descender y tomar a mujeres para traer al mundo a semidioses. Esto es una idea mitológica del pueblo griego. Sin embargo, es de mi opinión, y opinión del Ministerio Esjaín, el pensar que se ha malinterpretado lo que tal vez la escritura y el sacerdote levita o los sacerdotes levitas en Qumran trataron de exponer. En el antiguo Medio Oriente se pensaba que el rey era hijo de los dioses y que su madre era una especie de sacerdotisa que copulaba en el espíritu con el fin de traer a semidioses al mundo. Ahora, es importante saber que la palabra que comúnmente se traduce como conocer en la escritura, yadá, en el sentido de un acto sexual, comparte la misma raíz de la palabra conocimiento, da'at. Por eso los pueblos antiguos tenían sacerdotisas que copulaban con los espíritus con el fin de recibir los oráculos. Claro, esta copulación no era real porque un ser físico no puede interactuar con un ser carnal en el sentido de la materia, porque un ser espiritual es un ser espiritual.
Obviamente, es imposible que un ser espiritual que no tiene cuerpo físico pueda copular en el sentido estricto de la palabra con este ser humano, valga la redundancia. Este acto manifiesta el recibimiento de conocimiento por parte del ser espiritual con el fin de otorgarle al receptor o al peticionario la información que estos solicitan. La información expresada en la escritura no es clara con respecto a la unión de estos seres espirituales con los seres carnales, que son los hijos de las hijas de los hombres. Si este fuera el caso, lo cual pienso que es posible que lo sea, dado que el propio autor de Enoch así lo manifiesta, lo que es interesante mencionar, y quiero antes decir lo que es interesante mencionar, es que el Sefer Enoch explica que estos nefileos son producto de la unión de estos seres espirituales con la unión con las mujeres. Ahora, lo que es interesante y es lo que el Todopoderoso desea que el ser humano comience a preguntarse, ¿puede un ser espiritual sostener relaciones íntimas con un ser carnal? Es imposible. Entonces, si es así, entonces, ¿qué es lo que quiere manifestar el autor de Enoch o la escritura al hablar de los hijos de Dios ver las hijas de los hombres que eran hermosas? Si usted ha entendido lo que le he tratado de manifestar con respecto a cómo el mundo antiguo miraba la interacción con el mundo espiritual y cómo los seres carnales interactuaban de forma utilizando el erotismo para atraer a estos seres espirituales, entonces va a poder entender tal vez lo que el autor de Enoch está tratando de exponer. Entonces, como le dije, es interesante mencionar que el autor de Enoch escribe que estos seres espirituales le enseñaron a las mujeres muchas prácticas que la Torá prohíbe y rechaza. Y esto es sumamente importante, dado que para el primer siglo se creía por la evidencia bíblica que la revelación de la Torá a Moisés era por medio del ángel del pacto. Miren qué interesante. El mundo antiguo recibía su información, o mejor dicho, su conocimiento a través de la interacción con seres espirituales. Y la Torá nos presenta al ángel del pacto, al Malach Habrit, siendo aquel que le otorga el conocimiento de Dios a Moisés para que éste lo exponga al pueblo. Esto, amigo, es sumamente importante porque hay palabras de Yeshua dentro de los evangelios que si usted no entiende esto, no va a comprender. Y en un momento abundaré un poco más de eso, tal vez en un estudio especial. Obviamente, Dios es espíritu, amigo. Por tanto, para Él ser visto es necesario un cuerpo o vestidura de gloria. Cuando nos referimos al ángel del pacto, nos referimos a este ser espiritual que era responsable de cargar la presencia divina para que Dios pudiera ser visto a los hombres. Cerrando esta idea, regresamos al misterio de los Nefilim. El misterio de los Nefilim es bastante complicado para comprender. Sin embargo, Adonai nos dijo unas palabras con respecto al estado corporal y espiritual del ser humano que nos podría ayudar grandemente si establecemos como base la idea que el deseo expresar. Los evangelios nos describen un momento en donde Yeshua es confrontado por los saduceos con respecto al tema de la resurrección. Lo interesante aquí a señalar es cómo él presenta el estado angelical. Y esto lo traigo para que usted pueda ver cómo Yeshua está viendo la interacción de los ángeles con los seres humanos y qué significa el estado angelical, que nos podría dar un poquito más de luz sobre este evento de los Nefilim. En Lucas 20, 34, 36, Yeshua les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Si usted quiere ver un poquito más entender un poquito más lo que está exponiendo el maestro aquí, es importante que usted vaya al texto y mire su contexto. Y la pregunta es, son unos saduceos que se le acercan al Señor y le preguntan, y ellos no creían en la resurrección, y le preguntan en forma de parábola, ¿quién sería el esposo de esa mujer viuda si todos ellos muriesen y no le dejan hijos? Y el maestro aprovecha ese momento para darnos una clave con respecto a la sabiduría de la Torá. Y él dice: los hijos de este siglo se casan y son dados en este casamiento. Es decir, los seres humanos se casan y son dados en casamiento.
Pero los que fueron tenidos por digno de alcanzar aquel siglo, y se refiere a la era venidera, y de la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, pues no pueden ya más morir, porque son como los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esto es sumamente importante, amigo, porque Yeshua está diciendo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, si el conocedor de toda la Torá, porque así lo expone el libro de Juan, el Evangelio de Juan, cuando él está con la samaritana le dice, sabemos que el Mesías viene y cuando él venga nos enseñará todas las cosas. Si el Mesías es el conocedor de toda la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque en él estaba toda la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios, entonces de seguro las palabras de Adonenu no pueden contradecir la Torá. Entonces, ¿qué significa realmente los hijos de Dios se unieron a la silla de los hombres y le nacieron gigantes? ¿Qué significa esto? Me gustaría abundar un poco más sobre eso aquí, pero realmente no es el tema de esta parashá. Pero le garantizo, amigo, que cuando lleguemos a ese segmento, en el ciclo de estudio de lo simple y lo complejo, le traeremos nuevamente este comentario y abundaremos mucho más y de seguro que usted podrá salir con una explicación que le pueda dar la sensación espiritual de que lo que estamos exponiendo tiene peso y validez dentro de las palabras del maestro y la Torá. Los Nefilim, pensar que los Nefilim son productos de la unión entre seres espirituales, ángeles y seres humanos, nos va a llevar, y con esto cierro, a chocar con las ideas del maestro y de cierta forma participar de la idea mitológica. Es importante recordar que Israel tiene la responsabilidad con respecto a las naciones de servir de luz. Y cuando el maestro dice a Israel que tiene que ser la luz del mundo, le está diciendo ustedes son la guía de este mundo que anda en oscuridad. Porque la palabra alumbra los pies del ser humano. Y si Israel expone la palabra al mundo, entonces las naciones saldrán de esa tiniebla y si salen de la tiniebla, salen de la confusión. Porque la oscuridad es sinónimo de confusión. Incluso la palabra necio en hebreo hace alusión a ese estado de oscuridad y confusión. Es importante también mencionar que esta confusión, porque aparece en esta parashá Noaj, ocurrió en la Torre de Babel. La Torre de Babel es un evento valioso e importante entender que es un momento cuando lo expongamos, usted va a poder recibir esta comprensión, que es importante y valioso entender porque es en este evento donde nace la fragmentación de la verdad y cada nación comienza a narrar dentro de sus escritos los eventos posteriores a la humanidad y el conocimiento y el entendimiento que tenían de Dios conforme a esa confusión que recibieron y en el lenguaje que ellos transmitían. Y la Torre de Babel está bien relacionado, mejor dicho, el relato del libro de los Hechos de Shavuot, Pentecostés y el evento del Sinaí está bien relacionado a la Torre de Babel, porque Sinaí y Shavuot representan el proceso de Dios de la reparación de la comprensión de la humanidad. Y por eso es que el profeta Zacarías dice, en aquel día el Eterno será uno y su nombre uno. En otras palabras, la comprensión y la fragmentación de la verdad de Dios se recogerá en uno solo y todo el mundo tendrá conocimiento de Dios, como fue al principio, sin división. Así que cuando lleguemos a esta jaliot, a este segmento, vamos a abundar más sobre eso. Como les dije al principio, el segmento de esta semana corresponde a la parashá Noaj y nos presenta el llamado que el Eterno hace a Noaj para que construya un arca para salvarlo a él y a su familia de la eventual destrucción del mundo de aquel tiempo. Como pudieron ver al principio, les presenté una posible idea con respecto a los Nefilim. De ser cierto mi opinión al respecto, entonces la razón que describe la Torá en este segmento tiene mayor peso. Pues la Torá dice en Génesis 6, 11 al 12, y se corrompió la tierra en presencia de Elohim, y se llenó la tierra de violencia. Y vio Elohim la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra y se corrompió en hebreo es Beti Shahet, y viene de la raíz Shahat, que significa destruir, corrupción, llevar a la ruina. Esto según Brown Driver Briggs.
La raíz de esta palabra también es usada en textos como Deuteronomio 4, 15 al 16, donde dice: así guardad diligentemente vuestras almas, ya que ninguna figura viste el día que el Eterno os habló en Horeb en medio del fuego, no sea que os corrompáis y os fabriquéis escultura, imagen de algún ídolo con forma de hombre o de mujer. También en Isaías 1:4 leemos la palabra con la raíz shahat en este texto que dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos, hijos depravados. La palabra ahí depravado tiene la palabra, la raíz shahat incluida. Dice: abandonaron al Eterno y despreciaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. Deuteronomio 32:5 también dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. Como pudimos ver en estos tres textos, y por boca de dos o más testigos se confirma un asunto, la idea detrás de la palabra, que está traducido como shahat, lo que en sí expresa es el desvío que trae como consecuencia, como consecuencia destrucción y ruina. Cuando el ser humano se desvía del camino de Dios, lo que hay es destrucción y ruina. Y es importante esto porque vemos al principio en el segmento de la parashá anterior que discutimos en lo simple, vemos cómo el Todopoderoso crea una casa para poner al hombre. Y en esta casa Él pone orden. Y este orden lleva al ser humano a vivir en un estado completo, ciertamente, para que pueda interactuar con su creador en este bello jardín que Él creó para Él. Pero es el desvío del ser humano de los mandamientos de Dios lo que provoca que comience un proceso de desorden en la vida del ser humano de manera gradual. Para poder comprender mejor lo que sucedió en esta generación de Noaj, me es necesario citar un texto de la porción anterior. En Génesis 4, 25 al 26 dice: conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque pensó: Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. El texto hebreo es Enosh. Entonces empezó a invocar el nombre del Eterno. Qué interesante. Set le puso el nombre a su hijo Enosh, y desde ese entonces se comenzó a invocar el nombre del Eterno. Este texto lo traigo para que usted pueda entender lo que sucedió en esta generación y cómo esta generación gradualmente comenzó un estado de degradación y que es sumamente importante y valioso conocer, porque el ser humano desechado de imagen divina, como aparece en el libro de Génesis, por su rebelión comienza en un proceso de degradación a un estado humillado. Incluso la misma escritura lo llama los mortales. Esto es sumamente importante, amigos, porque vamos a ver que el Mesías, cuando viene por primera vez, va a devolverle al ser humano que se vuelve a Elohim el estado de exaltación que una vez tuvo si éste se mantiene fiel a el pacto. Sumamente importante eso, amigo. Ahora, tradicionalmente se ha pensado que esta invocación manifiesta el deseo genuino de esta generación en la búsqueda de Dios. Usted va a escuchar a muchos maestros enseñar que cuando dice el texto, entonces empezó a invocar el nombre del Eterno. Lo que está queriendo decir la Torá es que la gente, esa fue una generación que comenzó a adorar a Dios. Sin embargo, los sabios de Israel, amigos, enseñan que esta invocación en sí es uno de pensamiento idolátrico torcido. Y esto, amigos, lo deducen del nombre del hijo de Set, Enosh. Este nombre significa mortal. Un ejemplo de esto lo encontramos en Salmo 9:19, donde dice: levántate, oh Eterno, y no prevalezca el mortal. Si usted va al texto hebreo, usted va a encontrar que dice que tiene la palabra Enosh o Anosh, dependiendo de la pronunciación que se use en ese momento. Y dice el texto: sean juzgadas las naciones delante de tu presencia. El nombre del hijo de Set manifiesta el estado decaído de la imagen divina en Adán. Esto es sumamente importante, amigos, porque una de las cosas que va a suceder en la humanidad inmediatamente que Adán se revela al Eterno, y usted me va a escuchar siempre mencionar la rebelión del ser humano, porque nosotros tenemos la tendencia de echarle la culpa a otro de nuestro estado actual.
y nunca asumimos la responsabilidad de que somos los culpables de los actos y de los efectos que ocurren en nuestra vida. Me gusta mucho el Tajanum del Sidur cuando nosotros nos paramos delante del Eterno y decimos, nos hemos desviado, hemos robado, hemos mentido. Estamos reconociendo que somos nosotros los rebeldes y los causantes del mal que viene hacia la humanidad. Tradicionalmente en el mundo religioso se enseña que la caída del hombre es por culpa del Satán. Pero la Escritura no manifiesta eso. La Escritura demuestra que es el hombre el que se rebeló contra Dios y trajo como consecuencia esa caída. Incluso hay textos de los profetas que validan esta idea y están escritos en formas alegóricas que lamentablemente se han malinterpretado y han sacado fuera de su sentido correcto. Pero eso sería para otra clase. Como les dije, el nombre del hijo de Set manifiesta el estado decaído de la imagen divina en el Adán. El ser humano se había convertido en un simple mortal. Ahora, es interesante el pensamiento de los sabios de Israel, dado que estos dicen que para la generación de Enosh, el ser humano comenzó a llamar a todo lo creado Dios, naciendo de aquí la idolatría pagana que conocemos hasta el día de hoy. Incluso, hasta Shaul de Tarso manifiesta esta idea, mire bien, porque cuando usted lea las cartas de Pablo, usted tiene que buscar la idea que Pablo está transmitiendo en sus cartas. No mirar el texto simplemente, porque el texto no fue escrito a usted. La carta a los romanos fue escrita a la comunidad de creyentes en Yeshua en Roma. La carta a los corintios fue escrita a la comunidad de creyentes en Corintio. Allí existían problemas, preguntas, y habían una serie de discípulos aprendiendo, habían rebeldes. Estos son detalles que no se toman en consideración al estudiar las cartas de Pablo. Ahora, cuando usted coge las cartas de Pablo y saca de allí las ideas que Pablo está enseñando, usted va a encontrar que la riqueza de la sabiduría que Pablo está transmitiendo tiene su origen en la Torá y tiene su peso grande en el conocimiento de Israel. Como les dije, los sabios de Israel enseñan que en el momento de la generación de Enosh, para el tiempo que él nace, Set le puso el nombre a su hijo Enosh porque el ser humano se había convertido en un mortal y había comenzado en su confusión a llamar todo lo que existe Dios. Y esto trajo la idea o el concepto de la idolatría pagana que conocemos hasta el día de hoy. Ahora, Shaul de Tarso manifiesta esta misma idea cuando escribe su carta a los creyentes de Roma. Y hemos pasado por alto esto porque estamos buscando validar nuestras doctrinas teológicas y no queremos hacer que la Escritura y la sabiduría plasmada en ella nos sirva de guía y conocimiento en nuestra relación con Dios y de respuesta a las preguntas de por qué y para qué en la vida. En Romanos 1, 21 al 25, mira lo que escribe Shaul. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones. Y su necio corazón fue entenebrecido. Mire cómo pone, necio corazón entenebrecido. ¿Se recuerdan que le había mencionado que la palabra necio en hebreo está relacionado a andar en oscuridad? Dice Shaul, alegando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por esto Dios los abandonó a las concupiscencias de sus corazones, a los deseos de sus corazones, a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Esto es inmoralidad sexual. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí vemos la idea de Shaul, que claramente él la toma de la Torá. Vemos cómo el ser humano empezó a especular con Dios y empezó a llamar en este estado entenebrecido en su corazón todo lo que veía a Dios. A los hombres lo llamaban Dios, a las aves lo llamaban Dios, y todo tipo de ideas se crearon con respecto al misterio de Dios. Y estos, por su idolatría, Dios los entregó a los deseos de sus corazones y les permitió que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Y esto, amigos, es muy, muy, muy importante porque esto ocurrió en la generación de Noah. Entonces, el desvío de la verdad, podemos decir hasta aquí,
lleva al ser humano a un estado degradado, provocando esto que su consecuencia sea caer en necedad. Cuando el ser humano se desvía de la Torá y dice que ya no hay Torá porque eso fue clavado en el madero, está cayendo en necedad y su entendimiento y su comprensión de Dios se va a convertir en uno tergiversado, torcido y tenebrecido. Y esto porque está cambiando la verdad de Dios por la injusticia. Y la Torá es la verdad, como dice David el rey, y lo dice también Yeshua, nuestro Mesías. Entonces hasta aquí podemos ver cómo en esta aliá correspondiente a la Parashá Noah, el acto de un hombre trae como consecuencia que toda la humanidad se corrompiera a tal grado que su exterminio era necesario para traer una corrección en el ciclo de la existencia. ¿Qué le digo con esto? El gran Mobul, amigos, el gran diluvio, es una corrección del cielo de los actos que hace el hombre. Lo que usted ve como el juicio de Dios para una generación en particular es la forma en que el Todopoderoso, como juez del universo y gobernador de la existencia, interactúa con su creación para que ésta no se autoextermine. Porque Dios sabe el potencial que tiene el ser humano, porque el ser humano fue creado a imagen de él. El hecho de que la imagen no sea caída, se haya caído, se haya degradado y el ser humano se haya convertido en un simple mortal, no significa que el potencial, que los dones que Dios puso en él no estén allí. Cuando los dones los atributos que Dios puso en el hombre son utilizados para la preservación de la existencia humana dentro del carácter material, esto provoca que el Todopoderoso tenga que hacer correcciones dentro de la creación para que esta creación no se lleve al exterminio. Esto es sumamente valioso, amigo. Porque el propio Shaul de Tarso está diciendo en una de sus cartas que Dios estaba en el Mesías corrigiendo el universo, corrigiendo la existencia, reconciliándolo, que es la idea de corrección. Esto es sumamente importante, amigos. Porque si usted no tiene esto en consideración, hay muchas cosas de la Escritura que usted no va a entender, y mucho más cuando lee las cartas de Shaul de Tarso, que como dice Pedro, escribe cosas que los indoctos tuercen porque no conocen los misterios de la Torá. Espero que hasta aquí me estén comprendiendo y hasta aquí estén disfrutando de este aspecto simple. Ciertamente para muchos la Escritura no está escrita en aspecto simple, pero esto es lo más simple que le puedo explicar esta porción porque son temas bastante complejos dentro de la Escritura. Seguimos aquí. La Torá dice: entonces vio Elohim la tierra. Esto está en Génesis 6:12. Y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Este ser espiritual, creado a imagen de Dios, se ha convertido en un ser carnal con su deseo siempre hacia el mal. Asimismo lo expresa la Torá en Génesis 6:3. Entonces dijo Elohim: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Y en Génesis 6:3 dice: y vio entonces el Eterno que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente al mal continuamente. Esto es sumamente interesante porque podemos ver cómo la Torá asocia la carne con la inclinación al mal. Asocia los deseos de la carne con el deseo de hacer el mal. El sabio Shaul de Tarso escribe sobre esto en su carta a los de Roma. En Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Todos estos conceptos e ideas que Shaul está expresando tienen su origen en la Torá. Pues aquí vemos claramente cómo Shaul asocia la esclavitud del pecado, siendo esto lenguaje de Egipto, porque el Israel vivir en Egipto y olvidarse del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob provocó que estos fueran esclavizados en Egipto. Y esta esclavitud está relacionado con la complacencia de los deseos de la carne. Y esto, amigos, es así en Egipto porque en Egipto se repite lo mismo, el mismo problema del deseo de la carne y el descontrol del ser humano. Esto es uno de los grandes temas que presenta la Torá.
A esto los sabios de Israel le llaman la inclinación al mal, el Yetzer Hará. Sobre este tema de la inclinación al mal, los deseos de la carne o la concupiscencia de la carne son los mismos, la misma idea dentro de diferentes palabras. El problema es el lenguaje y muchas personas se alarman cuando uno utiliza un lenguaje que nunca han escuchado. Pero el lenguaje, si no está expresando la idea básica, porque la idea es luz y la palabra es la que viste esa luz, si usted no le transmitimos en palabras comprensibles la idea, de nada nos vale utilizar un lenguaje familiar para usted. La Torá, esta idea del Yetzer Hará, amigos, les quiero mencionar que vamos a tratarlo en la clase de lo complejo que está pautado para estar disponible en esta sección de esta semana en nuestro sitio web esjaim.com. Ahora, la Torá nos dice que la tierra se llenó de violencia. En Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra en presencia de Elohim y se llenó la tierra de violencia. Según los sabios de Israel, la palabra violencia expresa la idea de inmoralidad sexual e injusticia social. Elohim vio, dice la Torá. Esto significa que vio las intenciones de cada acto en los corazones de los seres humanos de esta generación. Todo lo hacían conforme a su corazón desviado de la verdad e inclinado hacia el mal. En la Parashá Bereshit, al final de la sección, leemos cómo la misma termina diciendo, en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Elohim. ¿Cuál es la diferencia entre Noé y esta generación del diluvio? Si la tierra se llenó de violencia, y según las palabras de los sabios de Israel, esto está relacionado a inmoralidad sexual y injusticia social, entonces, ¿qué diferente tenía Noah ante los ojos del Eterno en comparación a esta generación? De una forma simple, les pregunto, ¿quién era Noah? ¿Por qué la Torá nos presenta a Noah? ¿Y qué relación tiene Noah con la humanidad en general? Porque recuerda que Noah no es un israelita. Noah es un gentil descendiente del linaje de Set, hijo de Adán. ¿Y por qué Noah halla gracia ante los ojos del Eterno? ¿Qué tenía diferente Noah en comparación a esa generación? Y una pregunta adicional. ¿Qué es la gracia? Porque hemos escuchado por mucho tiempo que por gracia somos salvos. Pero ¿qué es la gracia dentro del contexto de lo que está sucediendo aquí en la Torá? Porque vemos que la Torá nos dice en Génesis 6:8 que Noah halló gracia ante los ojos del Eterno. Pero en esta parashá, en esta aliá, vemos algo interesante sobre el carácter y la personalidad de Noah con respecto a su relación con el mundo que le rodea, que nos lleva a nosotros a pensar un poquito diferente sobre el concepto de la gracia. Amigo, en el pensamiento griego, que es lo que tradicionalmente se utiliza para explicar el concepto de la gracia con respecto a las palabras de Pablo, pensando que porque las cartas de Pablo fueron escritas en griego, la mente de Pablo es griega. Eso está lejos de la verdad. Yo hablo español, es mi primer idioma. Y yo puedo hacer un escrito en inglés, porque sé inglés gracias al Todopoderoso. Pero en mi mente está la idea en español cuando la voy a presentar en inglés. El concepto lo conozco en español, lo puedo explicar en español. Pero como tengo que hablarle a un público que lo que sabe es inglés, lo voy a llevar al lenguaje inglés siempre teniendo en mente el concepto como lo comprendí en lenguaje español. Y esto, asimismo, era que escribía Shaul de Tarso. Shaul de Tarso no escribía con pensamiento griego. Shaul de Tarso fue un fariseo criado, judío fariseo criado en la escuela de Gamaliel y estudió la Torá con Gamaliel. Por tanto, Shaul era un conocedor de la Torá en su pensamiento hebreo. Entonces, en el pensamiento griego, la gracia es interpretado como un favor inmerecido. De cierta forma, esto es cierto, dado que Elohim no está obligado a salvar a nadie. Esto es importante. Dios no está obligado a salvar a nadie. Él lo hace porque así Él lo desea. Sin embargo, en el pensamiento hebreo, la gracia es interpretado como la reciprocidad por causa de la lealtad, fidelidad y confianza en Dios.
Y si usted duda de que esto sea así, lo vas a ver claramente en el texto de esta parashá. Y es interesante porque Shaul nos dice en Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Espérese un momento. Somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Qué es la fe entonces? Tiene que existir entonces fe para que seamos salvos por gracia. ¿Qué es la fe? La fe no es un atributo natural en el humano. Eso es importante. Por eso es que él dice, es don de Dios. La fe es algo que Dios implantó en el ser humano como parte de los atributos divinos de la imagen divina. Y la fe está relacionado con la perseverancia, con la lealtad, con la fidelidad y la creencia en la verdad de Dios. Y esta fe, como les dije, no es un atributo natural en el ser humano, es decir, que el ser humano es el que lo desarrolla, sino que es parte de esta imagen divina que Dios plasmó en él. Pero por causa del deseo de la carne, este atributo está dormido. Porque en la medida que el ser humano sigue alimentando los deseos de la carne, la imagen divina se va degradando y se va opacando, porque esta imagen divina es una imagen espiritual. Y si la carne es la que domina, de seguro el espíritu se opaca. Ahora, evidencia de la reciprocidad, como les dije al principio, que la gracia en el pensamiento hebreo es la reciprocidad, es interpretado como la reciprocidad por causa de la lealtad, fidelidad y confianza en Dios. Entonces, podemos ver evidencia de esto, de reciprocidad a Noah de parte de Elohim en esta parashá, porque en el texto de esta parashá de Noah dice en el versículo 6-9, estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Dios. Mire qué interesante. Noah halló gracia ante los ojos del Eterno, porque Noah, en comparación a esa generación, fue un varón justo. Fue sin defecto, tamim, inocente. Tamim significa también perfecto. Es interesante porque también se traduce como inocente y el Adonenu, nuestro Señor, dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niño, y esto alude a la inocencia. La Torá nos dice que Noah fue un varón justo sin defecto en sus generaciones. Es decir, que en comparación a los de su generación, Noah fue un sadik. Noah fue un hombre perfecto, un hombre intachable en comparación con ellos. Y esto porque Noah caminaba con Dios. Entonces, el concepto de Noé hallar gracia ante los ojos de Dios va de la mano con la idea de Noah siendo un hombre que le guardaba fidelidad al Dios que conoció por medio del linaje de Adán, por medio del linaje de Set, como vemos en la Escritura. Porque Set es hijo de Adán. Entonces, como les dije, Noah halla gracia ante los ojos de Elohim por causa de su lealtad y fidelidad a Dios, no importando lo que veía a su alrededor y el camino que los habitantes tomaron. Noah no participó en los actos de esta generación. Y dice el texto en Génesis 6:13, continúa esta parasha diciendo que el Eterno le dice a Noé, el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, he aquí lo destruyo con la tierra. Mire qué interesante, porque la Torá nos está diciendo que la causa de la destrucción de la tierra es el ser humano y no la mezcla de los nefilim, de los ángeles con las hijas de los hijos del hombre. Esto es sumamente importante porque esto nos cambia un poco el paradigma, o mejor dicho, la forma en que estamos viendo la idea de los nefilim. El Eterno, para salvar, para guardar este justo y traer justicia o corrección a la tierra, porque la justicia de Dios es una corrección. Usted puede encontrar, por ejemplo, una persona que está constantemente robando y lo traen a juicio, y el juicio que se decreta sobre él trae una corrección. ¿Por qué? Porque ya no puede robar más. Y esto, de cierta forma, es la manera que podemos explicar cómo el juicio de Dios trae una corrección a la humanidad en general. Y el Eterno va a salvar a Noah, lo va a guardar de esta destrucción, y a su familia también, en una especie de barco en lo que la ira del Eterno se derrama sobre esta tierra, y eso está en el texto de Génesis 6:14, donde el Eterno le ordena hacer un arca de madera de ciprés. Y le dice que lo va a sellar por dentro y por fuera con brea.
Porque el Eterno dice en Génesis 6, 17 al 18 que va a traer un gran diluvio sobre las tierras para destruir a todo lo que tiene aliento de vida sobre la tierra. Y la tierra va a perecer. Y con él, con Noé, va a establecer un pacto. Y en ese pacto va a representar el pacto de la humanidad, donde el Todopoderoso primeramente no va a destruir más la tierra a modo de lluvia. Y en Noé va entonces a convertirse, a entrar en efecto el mandamiento de multiplicarse como le fue ordenado a Adán. Por tanto, los textos antes descritos manifiestan la idea de una renovación de la creación colocando a Noah en la posición de Adán. Después del diluvio, Noah se convertirá en la cabeza de la creación, en el padre de todos los seres humanos. Es interesante leer cómo los profetas nos hablan de una nueva creación, tomando de seguro esta idea de la revelación oculta detrás del velo de la Torá, y así lo escribe Isaías 65, 17, donde dice el Todopoderoso: porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Con este texto de Isaías podemos entonces atrevernos a decir que la consumación de la era de los gentiles será iniciado con la era mesiánica. O mejor dicho, perdóname. El anuncio de Isaías de traer el nuevo cielo y la tierra es la forma de anunciar el inicio la terminación, la consumación de la era de los gentiles con el inicio de la era mesiánica. Sí, estaba correcto lo que estaba diciendo. Esta era, una era donde la humanidad en general tendrá conocimiento de Dios para que luego al final de estos 1000 años se vean cielos nuevos y nueva tierra, es parte de este plan profético que el Todopoderoso está estableciendo dentro de la revelación bíblica, pero a simple vista no lo podemos ver. El texto de esta parashá nos da un anticipo del plan del Todopoderoso con la humanidad. Y es importante incluir en este plan cómo el Todopoderoso, por medio del juicio, trae corrección a la humanidad. Por medio de la intervención divina de Él, la intervención de su mano, trae corrección en el ciclo de la historia de la humanidad para completarse lo que Él había determinado desde el principio. Porque antes de que Adán cayera, ya tenía el Eterno en su mente la inmolación del Cordero y la restauración de la humanidad, porque Él sabía de antemano que el ser humano iba a fallar. Por tanto, en esta parashá podemos resumir en los minutos que nos queda que es importante comprender que cuando el ser humano anda con Dios, obedeciendo sus preceptos y sus mandamientos, y el temor que conoce hasta el momento, porque lo que no has conocido de Elohim no es lo que usted conoce. Obviamente usted tiene un poco más de conocimiento de Elohim porque tiene la Torah escrita y los profetas, pero en Noah lo que conocía de Elohim es lo que le enseñaron sus ancestros hasta llegar a Adán. Y Noah se mantuvo fiel a ese conocimiento y por causa de esa fidelidad halló gracia ante los ojos de Dios. Y esto no significa que él fue salvo por obra, porque la salvación por obra en el concepto de Pablo tiene una connotación bien diferente a lo que el texto en sí manifiesta. Ahora, yo quiero cerrar diciendo, mostrando este texto de Mateo 24:37, donde Yeshua nos dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noah, la venida del Ben Adán. Y dice el texto en el minuto que me queda, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Usted tal vez habrá escuchado personas decir que este texto alude a que también los nefilim se van a manifestar en este tiempo porque será como en los días de Noé. Pero claramente el Mesías está diciendo que así como la gente vivía enajenado de los tiempos que estaban por suceder, porque no estaban conectados, no estaban pendientes del Creador, así será la generación de la venida del Mesías, donde el ser humano va a estar completamente distraído en las cosas materiales y no estará al pendiente del regreso del Mesías. Bueno, no tengo tiempo para más, espero que hayan disfrutado de este programa. Les hablo Joseph y me despido hasta el próximo programa de Lo Simple a lo Complejo aquí en Teshuvah TV. Shalom.